a través del gasto, del aspecto del gasto, puesto que yo creo que sería una buena idea que los copagos se modulen de acuerdo con el nivel de ingresos o que se establezcan en función de la renta de las personas. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o lo contrario. Pero bueno, se pueden leer muchos informes sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en España y aquí han participado muchos expertos e incluso la Asociación de la Economía de la Salud han participado en este ejercicio para ver de qué manera se puede abordar la crisis económica y para qué se pueden establecer barreras, etcétera. Y tienen muchas ideas. Pero quizás debamos dejar esto para el debate. Yo creo que la idea principal, en este caso, tiene que ver con lo siguiente, que no existe una solución. La solución debería provenir de diferentes medidas, de diferentes sectores, y no solamente desde dentro del sector sanitario, pero también debería provenir desde las acciones intersectoriales. Y una gran parte de la solución tiene que ver con el contexto institucional, es decir, con el contar con una buena gobernanza, con una información transparente. También está el tema de la rendición de cuentas, o accountability en inglés, porque quizás el Ministerio de Sanidad esté haciendo muy bien los ejercicios de coste-efectividad para decidir qué tipo de coberturas debe dar al seguro médico, aunque no lo sé, aunque sí que tendría que saber cómo lo hacen exactamente. Bueno, no voy a entrar en más profundidad en estas diferentes soluciones porque se me ha acabado el tiempo, pero creo que durante el coloquio quizás lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a los dos oradores. Y ahora nos queda algo de tiempo para la interacción con ustedes, para los comentarios para Pedro y Beatriz, o Beatriz y Pedro. Bien, voy a intentar ser muy breve. Voy a hablar más rápidamente para meterle miedo al intérprete. Bueno, tengo varios temas que comentar. El primer tema, que fue planteado por Beatriz, que creo que es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro análisis. Puedo darles 3 ejemplos de malos análisis de datos, porque la gente que intentan sacar conclusiones deprisa en mi país. 2012, enero, hubo una caída en mortandad y como era el mismo mes cuando teníamos un incremento en los cargos, había expertos que dijeron muy rápidamente que esto tenía que ver con aquellos cargos que hacen que la gente no acuda a los servicios sanitarios. Entonces, básicamente decían que los cargos estaban matando a la gente y no así la austeridad. Y al cabo de 2 meses quedaba claro. Nunca digo esta palabra en epidemiología, en base a los datos que teníamos sobre la incidencia de la gripe, que la mortandad se debía a la gripe que se ceñía al mismo patrón que hace 3 años y que se ceñía a lo que sucedía hace 6 años. Entonces, digamos que estaba ya en una situación normal, así que no tenía nada que ver con los cargos de usuarios. Y el segundo ejemplo, que yo creo que es aquí donde la economía puede ayudar a aclarar cosas, y es un ejemplo de varios países. La vacuna para la gripe. Bueno, todo el mundo critica a los gobiernos por haber pedido muchas vacunas que no se han utilizado. Pero bueno, esto era una especie de seguro. Y tú esperas que la epidemia no se produzca. Es como comprar o contratar un seguro para el coche.
y si no te chocas no te van a devolver la prima. Bueno, y esta es una consideración económica difícil de entender. El tercer ejemplo es que Portugal tiene una de las mortalidades más bajas entre niños. Cuando llegas a un nivel no puedes bajar, aunque te acerques a cero, no puedes seguir bajando. Entonces empiezas a tener fluctuaciones alrededor del mismo nivel. Y esto lo tuvimos el año pasado y aumentó algo. Seguimos teniendo los niveles más bajos de Europa, pero aumentó algo. Y la gente dice que la crisis mata a los bebés. Y el director general lo echó un vistazo y vio que hubo un incremento en los nacimientos de bajo peso. Entonces, básicamente, decían como conclusión que tenemos una mayor mortandad infantil. Yo creo que esto no tenían razón, pero bueno. Pero si fuera cierto, es una noticia buena, puesto que ha habido un incremento de nacimientos. Así que esto es un uso peligroso de los datos que desde luego no puede servir de apoyo a la idea. Otro tema, otro comentario que quería hacer. De nuevo que esto tiene que ver con lo que ha pasado en el mercado farmacéutico y como España no hemos tenido una caída en el número de recetas. Básicamente está estable, pero lo que teníamos era una caída en precios y esto empezó en octubre de 2010. Y básicamente eran medidas que aumentaron la competencia de los genéricos. Los precios de los genéricos han caído entre un 50 y un 60%, lo cual es enorme, es muchísimo. Así que aquí tenemos una experiencia diferente. Y otro comentario que quería hacer es ¿dónde está ajustando la gente estos canales de ingresos, etcétera? ¿Por qué no pasan muchas cosas en este campo? Bueno, Portugal, y me gustaría enseñar alguna de las diapositivas. Se ha comprobado si la gente ha dejado de comprar productos farmacéuticos y no los compran como consecuencia de la crisis. Y aquí tenemos 4 encuestas. Son 4 encuestas y preguntaba a la gente si no compraban medicamentos por limitaciones financieras. Hubo uno que se publicó en 2010, otro en 2012 y otro en 2013. Las cifras son consistentes y básicamente lo que es importante es que si descartamos el primero, que tiene un sesgo, no vemos un incremento fuerte en el número de personas que dice que no compran productos farmacéuticos. Entonces, ¿dónde se ajusta la gente? Bueno, hay que ver otras fuentes. La tasa de ahorro en Portugal, de hecho, ha subido, lo cual significó que la gente pudiera permitirse comprar este tipo de productos, pero lo que bajó muchísimo fueron las adquisiciones de los bienes duraderos, de televisores y de coches. Y esta también es la razón por la que Portugal tiene un ajuste enorme en la balanza comercial. Casi es de cero. Fue negativo en un 10% hace 2 años. Así que básicamente hemos dejado de importar coches alemanes. Así que se fastidia Alemania. ¡Hala! Pero básicamente significa que la gente se está ajustando. Y pido disculpas por este chiste. Y también pido disculpas a los alemanes que estén en la sala. Pero básicamente dicen que se hizo este ajuste. Y sabemos que el nivel de gasto en alimentos no bajó. Así que la gente está ajustando en aquellas cosas que cabe esperar, en bienes duraderos. En cuanto a distribución de rentas, estamos, en la tercera posición desde abajo y afortunada o desafortunadamente quizás lleguemos a la 4ª plaza y ponernos a la par de España, puesto que en 2013 tenemos un incremento fiscal enorme. Cuando el Ministerio de Hacienda dice que vas a tener un incremento enorme, significa que va a ser mucho más que eso. Pero digamos que ahora el tramo superior de renta está por encima de los 88.000 euros al año, lo cual es un nivel relativamente bajo, y es de un 54% el tipo marginal fiscal. Por encima de los 85.000 euros al año, no 88.000, lo cual es algo bastante importante. Y en todas las simulaciones que hemos hecho sobre la distribución de rentas después del aumento fiscal, lo que hace es reducir mucho las desigualdades en cuanto a renta. Y les puedo dar los datos de las simulaciones
que se han hecho, si les interesa ver cuál es la solución final. Y también está disponible en la página web. Si van a una página web que se llama novaeconomicsclub.org, hay un documento que analiza lo que pasa en el sistema sanitario de Portugal, con un grupo no de expertos, sino de gente que enseguida serán expertos y donde se pueden ver todos estos cambios. Mi último comentario, que tiene que ver con lo que pasará en el futuro. Y yo creo que lo más sorprendente en Portugal es que con todas las medidas que se han tomado, hay una resiliencia por parte de los profesionales sanitarios. La gente ha sobrevivido a la crisis en sus lugares de trabajo, ha sobrevivido a los cortes salariales que en un año pasaron de un 25 a un 33%, en algunos casos debido a la eliminación de horas extraordinarias, y la gente siguió haciendo lo que se suponía que tenían que hacer. Pero hicimos una encuesta también entre los directores de los hospitales más importantes de Portugal hace año y medio, y la mayoría decían que pensaban que algo iba a cambiar, y lo que les parecía más sorprendente es que no iban a haber ningún cambio en su organización. Entonces, básicamente, el gobierno no producía los mecanismos para que la gente pudiera cambiar. Si están o no de acuerdo con el cambio, posiblemente no, y cuando dice que estén dispuestos a cambiar, no es en esa misma dirección. Entonces, era una ventana de oportunidad en las organizaciones que tenemos que aprovechar. Y esto es algo más. ¿Y qué otra cosa se puede hacer en Portugal? Bueno, yo espero que las enfermeras puedan tener un mayor empoderamiento, especialmente en el campo de la atención primaria, para evitar la hospitalización. Creo que ese es el camino a seguir. Así que estos serán mis comentarios. Y iba a hablar 5 minutos, pero me ha llevado algo más tiempo, ya lo siento. Bueno, yo no sé qué decir realmente después de todo esto. Sí, tengo más diapositivas, si quieren. Digamos que yo me siento un tanto pesimista acerca de nuestra capacidad de cambiar desde dentro, de una manera endógena. Porque la mayoría de los cambios que hemos implantado se han visto empujados por presiones externas. La gente dice que la crisis ofrece una excelente oportunidad para cambiar la institucionalización del sistema sanitario. Hablan también de la inteligencia de este tipo de acciones, pero lo que estamos haciendo es aplicar cortes más bien lineales. Y la crisis podría ofrecer una excelente oportunidad para incluir una serie de criterios claros sobre coste-efectividad en términos de cobertura sanitaria, pero creo que no lo estamos haciendo o no lo hemos hecho hasta el momento. Pero me estoy intentando mostrar optimista y yo veo ciertos cambios que están bien. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los recursos humanos, al cabo de 8 años de intentar tener un registro de profesionales sanitarios en este país, por fin, en una de las últimas secciones del decreto DEAL 16 de 2012, sí que aparece por fin un registro de profesionales sanitarios. Y ahora podremos saber cuántas personas están trabajando y dónde trabajan estas personas. Y eso está muy bien. Y después algunos otros cambios más pequeños. Pero la profesionalidad que se precisa para realmente modificar las cosas, que tiene que ir desde abajo hasta arriba, es decir, desde la clínica hasta el macronivel. Bueno, yo creo que en ese caso no estamos trabajando demasiado bien con el papel que desempeñan los colegios de médicos, etcétera, y los sindicatos. Aquí habéis llegado a un acuerdo entre los profesionales de atención primaria y los sindicatos.
Bueno, para modificar su manera de trabajar, quiero decir, nosotros no estamos haciendo algo parecido a eso. Pero sí que me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre la limitación presupuestaria, que es eso, efectivamente, es una limitación. Pero hay una función objetiva para alcanzar una mayor optimización.